Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida. Como diría el cantautor uruguayo Jorge Drexler, apenas nos pusimos en los pies y nos bajamos de los árboles, comenzaron nuestras actividades como cazadores y recolectores. Esto llevó a la primera oleada de extinción de especies animales y vegetales. La segunda oleada de extinción vino de la mano de la revolución agrícola, cuando comenzamos a domesticar el trigo y otros cultivos por la necesidad alimenticia que teníamos en ese momento. La tercera oleada de extinción es de la que formamos parte, es la que estamos viviendo en la actualidad y surge por la actividad industrial, por estas actividades antropogénicas como la minería, la industria, las prácticas agrícolas, el uso de agroquímicos, lo que están causando problemas ambientales. Si supiéramos cuántas especies ya hemos erradicado, podríamos estar aún más motivados para proteger a las especies que todavía sobreviven. Especialmente estos animales, grandes animales del océano como ballenas, tiburones, delfines, están al borde de la extinción por la contaminación industrial y el uso excesivo de los recursos oceánicos por parte del ser humano. Hoy nos toca buscar soluciones ambientales para remediar nuestro hogar, que es el planeta Tierra. Antes que nada, vamos a definir lo que es contaminación y contaminante. La contaminación la vamos a definir como la presencia de un elemento o una sustancia o compuesto en cantidades no aconsejables en un lugar que no corresponde. Esto puede suceder por intervención natural o antrópica. De acuerdo a la naturaleza de ese contaminante, de esa sustancia, podemos clasificarlas en metales pesados, como por ejemplo cobre, plomo, zinc, níquel, cadmio, cromo, hierro, manganeso, metales pesados muy tóxicos o metaloides, boro, arsénico, silicio, antimonio, radioisótopos, uranio 238, plutonio 239. También entre los compuestos orgánicos vamos a tener a los solventes clorados, bifenilos policlorados, fenoles, pireno, trinitrotolueno, antibióticos, compuestos ahora que son considerados contaminantes emergentes. Agroquímicos entrarían dentro de compuestos aromáticos también, aquellos herbicidas, atracina, la más característica, o por ejemplo aquellos hidrocarburos que surgen de los derrames de petróleo que suelen suceder tanto en suelo como en agua, que están enriquecidos en hidrocarburos y hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cualquiera de ellos, de estos contaminantes, al estar en un lugar que no corresponde, por ejemplo, un metal puede pasar al agua o la tierra, contaminar y luego allí pasar a la cadena alimenticia y luego se puede bioacumular en alguno de estos organismos y luego biomagnificarse hasta llegar al ser humano, produciendo efectos nocivos sobre la salud. Las técnicas de bioremediación son un conjunto de metodologías que van a utilizar microorganismos seleccionados naturalmente o por modificaciones de ingeniería genética para poder degradar estas sustancias contaminantes. Tal es así que podemos utilizar hongos y bacterias como microorganismos, podemos cultivarlos en el laboratorio y luego aplicarlos en estrategias de bioremediación, o también podemos utilizar plantas y a esto llamamos fitorremediación. Fito viene de planta. La fitorremediación es una tecnología económica y ambientalmente favorable que utiliza plantas y también a los microorganismos asociados a ellas, tantos microorganismos endofíticos como los que están asociados a la raíz, como hongos y micorrizas,
para remover, reducir, degradar o inmovilizar contaminantes desde suelos y aguas contaminados. Entre las ventajas de la fitorremediación podemos mencionar que es una tecnología sostenible y ecoamigable, y cuando incluso se combina con una gestión sostenible del sitio, se denomina fitogestión. Y esto va a generar una gama más amplia de beneficios que van a incluir un bienestar económico, ambiental y social. Hoy en día se busca vincular a la fitorremediación con los ecosistemas y que impliquen el reciclaje de nutrientes, la fertilidad, el secuestro, la absorción de dióxido de carbono y la purificación del agua. Esto preservaría el hábitat de la vida silvestre. Entonces, así la fitorremediación incluye la mitigación del riesgo del contaminante, y la fitogestión le agrega estos beneficios que junto con la mitigación de riesgo genera una gestión sostenible del sitio. Otra de las ventajas es que a partir de esta tecnología de fitorremediación podemos aplicarlo en diversos medios, en suelos contaminados, en aguas contaminadas, aguas residuales que son las que provienen de las industrias o aguas subterráneas, y el aire. Por ejemplo, en el caso de los radioisótopos, se observó que el girasol y el frijol se utilizaron para descontaminar aguas que estaban contaminadas con uranio, con unas eficiencias de remoción mayores al 80%. Y luego estos estudios sirvieron para aplicar especies de girasol sobre estanques contaminados en el área de Chernobyl. Justamente extraían el estroncio radioactivo y el cesio. Para tratar aguas residuales se han utilizado un montón de plantas acuáticas, algunas terrestres y halófitas, microalgas, y para aguas subterráneas, por ejemplo, se utiliza mucho el álamo, que tiene un crecimiento rápido y tiene un desarrollo radicular muy grande. Y en el aire, justamente también las plantas lo que pueden hacer es fitoextraer, ahora ya vamos a ver los mecanismos, extraer estos contaminantes del suelo de agua y fitovolatilizarlos. Dentro de las ventajas, y por ahí quizás es la más importante, la fitorremediación comparada con los tratamientos químicos es económicamente factible, y justamente el costo requerido para usar la fitorremediación es muy significativamente menor que el de los otros convencionales. Por ejemplo, por tonelada de residuo removido por fitorremediación se gastan entre 20 y 40 dólares, en cambio con tratamientos químicos entre 100 a 500 veces. Y comparada la fitorremediación con otras técnicas de biorremediación, es decir, utilizando bacterias u hongos, también es más económico. Dentro de las limitaciones que tenemos con la fitorremediación, y en realidad son desafíos y aspectos que se están trabajando en este momento, es que hay pocas investigaciones a campo. Todos los ensayos reportados y generalmente empiezan en microcosmos, son ensayos en macetas y no están aplicados en campo, teniendo en cuenta el clima, el suelo y factores ambientales. Otra limitación es que hay pocas especies, esto es debido a que es una tecnología que está en auge, que hace unas décadas se ha empezado a desarrollar, entonces hay pocas especies vegetales utilizables y generalmente son foráneas e invasivas, lo que pueden afectar la biodiversidad local. Por lo tanto, hay una continua investigación en la caracterización y el estudio de especies vegetales que sean autóctonas de la zona.
Justamente esto tiene que ver con que es una técnica sitio específica. Necesitamos el uso de especies locales o que hayan sido modificadas genéticamente en conjunto con enmiendas del suelo, justamente para que pueda esa planta desarrollarse en un hábitat que no es su natural. Otra limitación es la naturaleza, la concentración y localización del contaminante. Esto va a depender si es un metal pesado, un compuesto orgánico, la concentración que esté contaminando, si es muy alta, si es muy poca, y la localización en distintos medios. Quizás la limitación más fuerte que tenga sean los tiempos prolongados, justamente porque son especies vegetales y tienen un tiempo de duplicación más lento que otros organismos. De 3 a 5 años podemos ver resultados. Y otra limitación, no menos importante, el manejo y la disposición final de la planta fitorremediadora, es decir, qué hacemos después que la planta removió el contaminante. Pero bueno, en eso también se está trabajando un montón con aspectos de economía circular y hay procesos y hay en realidad toda una disciplina, una bioingeniería basada en plantas justamente para tener una disposición final y valorizar ese residuo. Dependiendo del contaminante, la planta puede utilizar uno o más mecanismos para reducir la concentración desde el suelo o desde el agua. Tal es así que las plantas tienen distintos mecanismos para fitorremediar y eso es lo que las hace aún más interesantes. Mecanismos de degradación, por ejemplo la rizodegradación y la fitodegradación, es decir, van a mineralizar ese compuesto, lo van a metabolizar por acción de la fitodegradación, enzimas propias de las células vegetales, y la rizodegradación es un metabolismo por parte de microorganismos asociados a las raíces. También pueden las plantas acumular estos contaminantes y de esa manera podemos tener una fitoextracción y una rizofiltración. Fitoextracción o fitoacumulación generalmente se da con metales pesados que van a formar complejos ligandos y van a quedar acumulados en raíces, tallos o parte aérea. Otro mecanismo que tienen es la fitovolatilización, que justamente absorben esos contaminantes y lo liberan a la atmósfera a través de una transpiración-evaporación por las capas dérmicas de hojas y tallos. La fitoestabilización es otro mecanismo de inmovilizar el contaminante, donde va a formar complejos entre el contaminante y biomoléculas y van a quedar estabilizados en las raíces. Otros de los mecanismos importantes que tienen, lo van a dar algunas especies vegetales, sobre todo halófitas, es la fitodesalinización, es la captación de iones minerales, sobre todo cloruro de sodio. Son plantas halófitas que crecen en ambientes que tienen en salinas, por ejemplo, o en zonas costeras donde hay una elevada concentración de cloruro de sodio, y a su vez pueden ayudar a crecer a otras especies, disminuyendo la concentración de cloruro de sodio en el suelo. También, por otro lado, los rizobios y microorganismos del suelo van a colaborar con esta mineralización y captación de tóxicos, de contaminantes por la planta. Acá vamos a tener hongos y bacterias que también en conjunto ayudan a las raíces. Estos microorganismos están en el suelo y ayudan a las plantas a poder fitorremediar. De todas maneras, si no están presentes estos organismos en el suelo, uno los puede agregar exógenamente y puede de esta manera potenciar la remediación del suelo. ¿Cuáles son los requisitos para ser una buena planta fitorremediadora?
Bueno, lo primero tiene que ser fácil de cultivar y adaptarse a distintos ambientes. Por otro lado, tiene que tener una alta producción de biomasa. De esta manera después se pueden buscarle otros fines a esa biomasa. Tiene que ser tolerante a los efectos tóxicos de los metales y los compuestos orgánicos. Tiene que tener una alta capacidad de absorción y no tiene que ser apetecible, gustosa, digamos, para los herbívoros, justamente para que no entre en la cadena alimenticia. Dos parámetros que se definen, que se miden en estas plantas fitorremediadoras es el factor de bioconcentración y el factor de translocación. Son dos parámetros con los que los científicos comparamos si una planta es una buena fitorremediadora o no. El factor de bioconcentración justamente está dado por la relación entre la concentración del contaminante que encontramos en la planta sobre la concentración del contaminante en el medio. El factor de translocación tiene que ver con la capacidad que tiene la planta para traslocarlo, para movilizar ese contaminante de una parte, de un órgano a otro, sobre todo de la parte radicular, de la parte de raíz, hacia la parte aérea, tallos, hojas. Justamente el factor de translocación está dada por la relación entre la concentración del contaminante en la parte aérea de la planta sobre la concentración del contaminante en la raíz. Ahora vamos a comenzar a estudiar un poco más en detalle los distintos mecanismos que tienen las plantas para fitorremediar. Vamos a comenzar con la fitoextracción o fitoacumulación, que es la absorción de metales pesados por las raíces de la planta, justamente por la formación de un complejo fitoquelatina-metal y posterior traslocación a la parte aérea, es decir, lo pueden migrar a estos metales, los pueden migrar a la parte aérea o almacenarlos en vacuolas o en paredes celulares o en otros tejidos que sean metabólicamente inactivos. Esta estrategia es muy atractiva porque justamente extrae los metales pesados de suelos y de aguas contaminadas. Así, por ejemplo, se definen las plantas que son hiperacumuladoras porque toleran y absorben los metales pesados, pueden crecer en estas condiciones y además tienen un rápido crecimiento con una alta producción de biomasa. Entonces después también se puede sacar beneficio de esa biomasa. Las plantas hiperacumuladoras pueden absorber entre unas 50 y 500 veces más que plantas emparentadas del mismo género o familia, y hasta el momento hay descritas más de 400 especies. En esta tabla les dejo algunos ejemplos de aplicación con las especies hiperacumuladoras y el contaminante que pueden fitoextraer. Destaco acá el uso de especies como lechuga para descontaminar suelos con níquel, cobalto y hierro, tabaco, que es uno de las especies también más estudiadas, que remueve altas concentraciones de cadmio y lo trasloca a hojas y tallos. Y otra especie también muy estudiada es maíz, justamente para remediar, fitoextraer plomo y titanio. La remoción, la fitoextracción va a depender de la planta, de la especie y también del metal. Por lo tanto, para elegir, digamos, una especie fitoextractora mejor hay que probar ambas cosas, tanto el contaminante como la especie vegetal. Pero aún así, cuando se quiere mejorar una fitoextracción, si queremos aumentar ese rendimiento, lo que se puede hacer es agregar agentes quelantes como EDTA, por ejemplo, para complejar el plomo, o también se pueden agregar bacterias o microorganismos justamente para aumentar esa fitoextracción, facilitando, digamos, la captación del metal por parte de la planta.
El otro mecanismo que utilizan las plantas es la fitoestabilización o fitoinmovilización, que, como su nombre lo dice, es la inactivación o inmovilización de los contaminantes dentro de las raíces o en la rizósfera. Entonces la planta logra estabilizar o inmovilizar el contaminante porque va a limitar la movilidad y la biodisponibilidad, disminuyendo así su toxicidad. Lo puede hacer entrampando, absorbiendo el contaminante y dejándolo secuestrado en las células vegetales, en vacuola, pared celular, donde ella disponga, digamos, o si no, lo puede conjugar con derivados de azúcares y proteínas y aminoácidos para formar complejos que también pueden quedar dentro de la célula o generalmente se excreta al suelo, pero queda en la rizósfera. ¿Sí? Rizósfera se define como la zona donde está del suelo, que está la raíz. Esto es muy útil para metales pesados que pueden absorberse y pueden quedar estabilizados en esa zona de la rizósfera, y también para compuestos orgánicos que pueden quedar complejados. Por ejemplo, la epidermis de la raíz puede eh, absorber el arsénico y lo une a complejos con otras sales como sulfato férrico y formando estos conjugados, y lo almacena dentro de vacuola. También en la rizósfera, las células vegetales de la raíz lo que hacen es secretar enzimas que van a degradar estos compuestos, por ejemplo, agroquímicos. ¿Sí? Es muy útil, es para la detoxificación de agroquímicos muy utilizados. Acá en este cuadrito, algunos ejemplos de especies vegetales que van a fitoestabilizar contaminantes. Por ejemplo, el sauce, que es muy utilizado para la remoción de cadmio. Sauce tiene un alto factor de bioacumulación y ya vamos a ver que es una de las especies fitorremediadoras más utilizadas. Y el otro que también es muy utilizado es el girasol y se ha utilizado para fitoestabilizar suelos con cobre, zinc, plomo, mercurio, arsénico, cadmio, níquel. Tiene un amplio espectro. La rizofiltración elimina los contaminantes utilizando las raíces de las plantas. Es muy útil justamente para remediar contaminantes acuosos de aguas residuales, es decir, de efluentes industriales, o de aguas subterráneas o aguas superficiales, justamente a través de la adsorción o absorción. O sea, es un fenómeno que puede ser de superficie como adsorción o puede absorberse hacia el interior de las células. En esta técnica, a través de esta absorción o adsorción, el contaminante desaparece del medio acuoso, dejando el agua limpia. Entonces, acá nuevamente también tenemos la ayuda y la colaboración de microorganismos que viven dentro de los tejidos de la planta como endófitos, pero fundamentalmente acá es un fenómeno de superficie, entonces los organismos son epífitos y van a colaborar con esta filtración. Géneros muy utilizados son Pseudomonas y Ochrobacterium, que reducen soluciones que tienen cromo. En esta tablita algunos ejemplos de plantas que van a utilizar a la fitofiltración como mecanismo para remediar. Fundamentalmente son plantas acuáticas, funcionan muy bien para este tipo de mecanismo y pueden remediar tanto suelos como aguas contaminadas, y sobre todo esta rizofiltración se hace sobre metales pesados, por eso tenemos la mayoría de los ejemplos con metales pesados.
Una de las vedettes de las plantas acuáticas es la lenteja de agua, Lemna minor, que ha sido, por ejemplo, utilizada para la remoción de uranio, y los factores de bioacumulación para las plantas acuáticas hacen que sean unas muy buenas candidatas para utilizarlas en la fitorremediación. La fitovolatilización involucra una serie de pasos. Primero, las plantas van a absorber a través de los pelos radicales al contaminante desde el suelo y luego lo van a transformar en formas más volátiles y benignas para luego traslocarlo hacia la parte aérea y liberarlo hacia la atmósfera en el proceso de volatilización. Algunos compuestos pueden volatilizar directamente desde estas hojas por el proceso natural de transpiración de la planta. Por ejemplo, compuestos de la familia de la trifluralina, que es un herbicida, pueden ser volatilizados directamente por las hojas del pasto ryegrass. Esta técnica funciona muy bien para aquellos contaminantes que son volatilizados y son transformados a compuestos menos tóxicos, siempre y cuando tenemos que chequear la toxicidad del metabolito. Y los contaminantes que mejor se adaptan a estos son los compuestos orgánicos, que pueden ser transformados y volatilizados. Algunos ejemplos de las especies vegetales que utilizan el mecanismo de fitovolatilización para remediar suelos. Acá podemos ver otra vez al sauce, que es uno de las vedettes de la fitorremediación. Tiene un rápido crecimiento, tiene una alta producción de biomasa, dos características fundamentales, y aparte puede remediar distintos contaminantes por distintos mecanismos. En este caso es utilizado para remediar tricloretileno y tetracloretileno, que son dos compuestos orgánicos clorados que son muy utilizados como solventes y son ingredientes en adhesivos, en líquidos decapantes de pinturas y quitamanchas. Otros ejemplos de fitovolatilización son algunos metaloides como arsénico y selenio. Las plantas también pueden acumular estos contaminantes o xenobióticos, compuestos orgánicos de suelos contaminados, y detoxificarlos a través de sus actividades metabólicas. Entonces, de esta manera pueden metabolizar el compuesto y, por lo tanto, destruir el contaminante dentro de sus tejidos por el proceso que llamamos fitodegradación. Y acá cabe destacar la distinción entre estos dos términos de fitodegradación y rizodegradación. Fitodegradación, el prefijo fito, que significa planta, hace referencia a la degradación de los contaminantes orgánicos por parte de las enzimas vegetales. Y esta estrategia está limitada justamente a los contaminantes, a los compuestos orgánicos, como los pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, ya que se pueden degradar, porque los metales pesados no son biodegradables, no se pueden mineralizar. La distinción con la rizodegradación es que esa degradación del contaminante orgánico está dado por los microorganismos que están presentes en la rizósfera, es decir, lo hacen en conjunto, algunos exudados secretados por las plantas, pero con la ayuda de los microorganismos. Algunos ejemplos que podemos encontrar en bibliografía, que son mucho menos, son más escasos que los de metales pesados, y generalmente porque es un mecanismo más complejo, el de la fitodegradación, y también por los métodos analíticos necesarios que se necesitan para su determinación. En la planta podemos ver algunas especies que van a fitorremediar, colorantes, textiles, herbicidas,
hidrocarburos, algunos fármacos que son los denominados ahora compuestos emergentes. Aquí algunos ejemplos de la rizodegradación, es decir, que la descomposición, la degradación del contaminante orgánico está hecha por los microorganismos presentes en la rizósfera. Y, o sea, no solamente participa la planta con sus enzimas secretadas al medio, sino también bacterias y hongos que viven en esa periferia. Por ejemplo, el cultivo de maíz logró fitorremediar suelos contaminados con petróleo, con hidrocarburos, y el agregado, la inoculación de un hongo endófito, o sea, que vive en el interior de las raíces, de manera exógena esa inoculación, mejoró la degradación del hidrocarburo. La fitodesalinización utiliza plantas halófitas, es decir, aquellas plantas que pueden crecer en suelos que tienen una elevada concentración de cloruro de sodio. Utiliza estas plantas halófitas para secuestrar el cloruro de sodio del suelo y permitir así el crecimiento de otras plantas y aumentar la productividad del suelo. Estas plantas, que son tolerantes a la sal, pueden extraer mucha cantidad de cloruro de sodio debido a su adaptación filogenética, es decir, es su fisiología hacer este mecanismo. Estas plantas pueden absorber el sodio y el cloruro y lo pueden acumular en raíz y tallo. Lo pueden almacenar también en vacuolas o pueden excretarlos a través de sus hojas. Algunos ejemplos de plantas que son halófitas, tolerantes a la sal, que también pueden estar colaborando algunos microorganismos para ayudarlas a desalinizar los suelos. Por ejemplo, hay microorganismos que van a disolver una sal, un carbonato de calcio, por ejemplo, que es liberado por la raíz como exudado, y luego el calcio va a ser reemplazado por el sodio que está presente en el suelo. Entonces, de esa manera la planta va tomando el sodio del suelo y lo va reemplazando por otros metales. Entonces, así estos microorganismos pueden aumentar el proceso de desalinización. Hemos llegado al final del primer video. Les dejo acá la bibliografía consultada por si quieren profundizar aún más en estos temas.